Hace algunos años me senté frente a un hombre en una pequeña ciudad de Texas. Tenía 42 años, trabajaba desde los 17 y me miró con una mezcla de vergüenza y agotamiento que nunca he olvidado. Me dijo: Brian, llevo 25 años trabajando y tengo menos dinero ahora que cuando empecé. No lo dijo con rabia, lo dijo con una resignación que me partió el corazón. Lo que me sorprendió no fue su situación, sino cuántas personas en esa sala asintieron en silencio cuando él habló. Decenas de cabezas moviéndose despacio, como reconociendo algo que nunca habían tenido el valor de decir en voz alta. Ese momento me enseñó algo que ningún libro de economía me había enseñado antes. El problema más grande que tiene la gente con el dinero no es matemático. No es una cuestión de sueldos, ni de oportunidades, ni de mercados. Es una cuestión de patrones, patrones invisibles, profundamente arraigados, que se repiten año tras año sin que nadie los cuestione. Mientras esos patrones sigan intactos, da igual cuánto ganes, da igual cuántas horas trabajes, da igual cuántos cursos hagas o cuántos libros leas. El resultado va a ser el mismo. Hoy quiero hablar de algo muy específico. ¿Cómo eliminar una deuda para siempre en menos de 6 meses? No como un truco, no como una fórmula mágica, sino como el resultado natural de cambiar algo mucho más profundo que tus finanzas. Porque la deuda no es un problema financiero. La deuda es el síntoma visible de un problema invisible. Si solo atacas el síntoma, la deuda vuelve. Siempre vuelve. Lo he visto ocurrir cientos de veces. Antes de darte las herramientas, necesito que entiendas algo fundamental. Hay 2 tipos de personas en el mundo: no ricos y pobres, no inteligentes y mediocres. Hay personas que tienen una relación consciente con el dinero y personas que tienen una relación inconsciente con el dinero. Las primeras toman decisiones, las segundas reaccionan. Y la diferencia entre esas 2 formas de vivir es literalmente la diferencia entre construir riqueza y acumular deuda. Permíteme explicarte esto con algo que observo constantemente. Cuando alguien tiene una deuda, lo primero que siente es presión. Esa presión genera estrés. El estrés genera una necesidad de alivio inmediato, y el alivio inmediato con demasiada frecuencia se busca gastando dinero. Una cena fuera, ropa nueva, una suscripción que no necesitas, un capricho pequeño que parece inofensivo. Y en ese momento, la deuda crece un poco más. No mucho, solo un poco. Pero ese ciclo se repite semana tras semana, mes tras mes, y al final del año la persona está más profunda en el hoyo de lo que estaba al principio, aunque haya trabajado duro todo el tiempo. Eso no es falta de disciplina. Bueno, en parte sí lo es, pero hay algo más: es una respuesta emocional a un problema financiero. Mientras sigas respondiendo emocionalmente a los problemas financieros, nunca podrás resolverlos racionalmente. Esa es la trampa. Y es una trampa muy bien diseñada, aunque nadie la haya diseñado conscientemente. Es simplemente la forma en que funciona la mente humana cuando no ha sido entrenada para manejar el dinero. Déjame contarte algo sobre cómo aprendemos a relacionarnos con el dinero. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres, no en clases formales, no con libros, aprendemos observando, escuchando conversaciones en la mesa, sintiendo la tensión cuando llegaban las facturas. Al contrario, viendo cómo los adultos a nuestro alrededor gastaban sin pensar, como si el dinero fuera algo que siempre aparecería de algún lado. Esas experiencias tempranas crean lo que yo llamo un termostato financiero, un nivel de comodidad interno con cierta cantidad de dinero. Ese termostato, si no lo reprogramas conscientemente, va a controlar tus decisiones financieras para el resto de tu vida. He trabajado con personas que ganaban $100,000 al año y tenían deudas. He trabajado con personas que ganaban $30,000 al año y ahorraban consistentemente. La diferencia no era el ingreso, era el termostato. Uno estaba configurado para gastar, el otro estaba configurado para construir. Y la buena noticia, la razón por la que estoy aquí hoy, es que ese termostato se puede cambiar. No es fácil, no es rápido, pero se puede cambiar. Cuando lo cambias, todo cambia con él. Ahora bien, quiero ser muy directo contigo. Si estás viendo esto con la esperanza de que te dé un secreto que nunca hayas escuchado, un método revolucionario que nadie más conoce, debo decirte algo importante. Los principios que funcionan para eliminar deudas son conocidos, no son nuevos. No son secretos. Lo que los hace poderosos no es su originalidad, sino su consistencia. El problema no es que la gente no sepa qué hacer, el problema es que sabe qué hacer y no lo hace. Esa brecha entre saber y hacer es donde vive la deuda. Entonces, ¿por qué la gente no hace lo que sabe que debe hacer? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta tiene varias capas.
La primera capa es la comodidad. El cerebro humano está diseñado para buscar placer y evitar dolor en el corto plazo. Pagar deudas es incómodo. Requiere sacrificio ahora para obtener libertad después. La mente promedio no está entrenada para diferir la gratificación. Quiere el alivio ahora, quiere la recompensa ahora. El sistema financiero moderno, con sus tarjetas de crédito y sus planes de pago y sus compras a cuotas, está perfectamente diseñado para explotar exactamente esa debilidad. La segunda capa es la identidad. Hay personas que inconscientemente se identifican con su deuda. No lo harían consciente, claro que no. Pero si les preguntas cómo son, en algún momento aparece la idea de que son personas que siempre están apretadas, que nunca les alcanza, que el dinero no es para ellos. Esa identidad actúa como un imán, atrae decisiones que confirman la historia y repele las decisiones que la contradirían, porque el cerebro humano necesita ser consistente con quien cree que es. Si crees que eres alguien que siempre tiene deudas, inconscientemente tomarás decisiones que mantengan esa realidad. La tercera capa es la falta de un plan claro. Aquí es donde podemos empezar a trabajar con algo concreto, porque aunque el cambio de mentalidad es fundamental, también necesitas una estrategia. La estrategia, cuando va acompañada de la mentalidad correcta, es devastadoramente efectiva. Déjame hablarte del primer principio que quiero que lleves contigo hoy. Lo llamo el principio de la claridad total. No puedes eliminar lo que no puedes ver. Suena obvio, pero te sorprendería cuántas personas viven con deudas sin saber exactamente cuánto deben, a quién se lo deben, a qué tasa de interés y cuándo vence cada pago. Viven en una especie de niebla financiera donde saben que deben bastante, pero no saben exactamente cuánto. Y esa niebla es peligrosa. Porque en la niebla el cerebro tiende a subestimar los problemas, tiende a pensar que no es tan grave, que ya se resolverá solo. El primer paso, antes que cualquier otra cosa, es sentarte con un papel, o con una hoja de cálculo, o con lo que sea que funcione para ti y escribir cada deuda que tienes, el nombre del acreedor, el monto total, la tasa de interés, el pago mínimo mensual, cada una sin excepción. Ese ejercicio, que puede tomar 1 hora o 2, es uno de los actos más poderosos que puedes hacer por tu libertad financiera. Porque cuando ves el problema con claridad, deja de ser un monstruo vago en la oscuridad y se convierte en un conjunto de números específicos que puedes atacar uno por uno. He visto a personas hacer ese ejercicio y llorar, no de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez en años tenían claridad. Y con claridad viene poder. Con confusión solo hay parálisis. Ahora, una vez que tienes claridad sobre tus deudas, el segundo principio entra en juego. Lo llamo el principio de la concentración. Y este principio va en contra de lo que muchas personas hacen instintivamente. Cuando alguien tiene varias deudas, el impulso natural es tratar de pagar un poco de cada una al mismo tiempo. Distribuir el esfuerzo equitativamente. Parece justo, parece lógico. Pero en realidad es una de las formas más lentas e ineficientes de eliminar deuda que existe. La estrategia que funciona y que ha funcionado para millones de personas es concentrar todos tus recursos disponibles en una sola deuda a la vez. Mientras pagas los mínimos en todas las demás, atacas una con toda la fuerza que puedas reunir. Cuando esa deuda desaparece, tomas todo lo que pagabas en ella y lo concentras en la siguiente, y así sucesivamente. Esto crea un efecto de bola de nieve que se acelera con el tiempo. Al principio parece lento, pero después de los primeros meses, el momentum es extraordinario. Ahora, ¿cuál deuda atacas primero? Hay 2 escuelas de pensamiento y ambas tienen mérito. La primera dice que debes atacar primero la deuda con la tasa de interés más alta. Matemáticamente, esto te ahorra más dinero a largo plazo. Es la opción más racional. La segunda dice que debes atacar primero la deuda más pequeña, independientemente de la tasa de interés. Esto te da victorias rápidas, te genera momentum emocional y refuerza el hábito de pagar deudas. Es la opción más psicológicamente poderosa. Mi recomendación personal, después de décadas trabajando con personas en todas las situaciones financieras imaginables, es esta. Si eres alguien con mucha disciplina y puedes mantener la motivación a largo plazo sin necesitar victorias rápidas, ataca la deuda de mayor interés primero. Pero si eres como la mayoría de las personas que necesitan ver progreso para mantener el impulso, empieza por la más pequeña, porque un plan que ejecutas es infinitamente mejor que un plan perfecto que abandonas. El tercer principio es lo que yo llamo el principio del margen. Y este principio es absolutamente crítico. No puedes pagar deudas si no tienes dinero extra para hacerlo. Eso parece obvio, pero la implicación es profunda.
Necesitas crear un margen entre lo que ganas y lo que gastas. Y si ese margen no existe actualmente, tienes que crearlo, no esperar a que aparezca. Crearlo activamente. ¿Cómo se crea margen? Hay dos formas. La primera es reducir gastos. La segunda es aumentar ingresos. Y la respuesta correcta casi siempre es hacer ambas cosas al mismo tiempo. Pero quiero hablarte de la reducción de gastos primero, porque es donde la mayoría de las personas puede tomar acción inmediata. Existe un ejercicio que le pido a todos mis estudiantes que hagan. Lo llamo la auditoría de 30 días. Durante 30 días anotas absolutamente todo lo que gastas. Cada café, cada suscripción, cada compra impulsiva, cada gasto pequeño que parece insignificante. Al final de los 30 días, revisas la lista y te haces una pregunta muy simple. ¿Este gasto me acerca a mi libertad financiera o me aleja de ella? No te pido que elimines todos los gastos que te alejan. Te pido que los veas, porque cuando los ves, algo cambia en ti. Cuando ves que gastas $120 al mes en suscripciones que casi no usas, o que tus salidas a comer suman $400 mensuales, o que tus compras impulsivas en línea representan el 15% de tu ingreso, esa claridad te da poder para elegir diferente. Aquí está algo que quiero que entiendas profundamente cada vez que eliges no gastar en algo que no necesitas. No estás perdiéndote algo, estás comprando tu libertad, estás comprando tiempo, estás comprando la posibilidad de un futuro diferente. El sacrificio no es sacrificio cuando entiendes lo que estás obteniendo a cambio. Ahora hablemos del otro lado de la ecuación, aumentar ingresos, porque hay un límite a cuánto puedes recortar gastos, pero no hay límite a cuánto puedes ganar. En el mundo en que vivimos hoy, con la tecnología y las posibilidades que existen, hay más formas de generar ingresos adicionales que en cualquier otro momento de la historia humana. No te voy a decir que iniciar un negocio secundario es fácil, no lo es. Requiere tiempo, energía y esfuerzo que quizás ya no tienes en abundancia. Pero te voy a decir esto. Si tienes una deuda que te está aplastando, si tienes una situación financiera que te quita el sueño, entonces tienes una razón poderosa para encontrar energía que no sabías que tenías. La necesidad, cuando se canaliza correctamente, es una de las fuerzas más poderosas que existen. He conocido personas que eliminaron deudas significativas trabajando horas extras los fines de semana. He conocido personas que vendieron cosas que no necesitaban y usaron ese dinero para hacer pagos adicionales. He conocido personas que aprendieron una habilidad nueva en 3 meses y empezaron a ofrecer servicios freelance en su tiempo libre. Ninguna de estas historias es glamorosa, ninguna es fácil, pero todas terminan igual, con libertad. Y aquí viene algo que quiero que escuches con mucha atención, porque contradice lo que mucha gente cree. La velocidad con la que eliminas una deuda no depende principalmente de cuánto dinero tienes disponible. Depende de tu nivel de urgencia. He visto personas con ingresos modestos eliminar deudas grandes en tiempo récord, porque decidieron que esa deuda era inaceptable, que ya no estaban dispuestos a vivir con ella, que harían lo que fuera necesario para liberarse. Y esa decisión, esa determinación absoluta cambia todo, cambia cómo piensas, cambia cómo actúas, cambia las oportunidades que ves y las que ignoras. Contrariamente, he visto personas con ingresos altos que llevan años con las mismas deudas porque nunca han tomado esa decisión, porque siguen pensando que ya llegará el momento de ponerse serios con el dinero. Cuando ganen un poco más, entonces sí. Que cuando pasen estas vacaciones, entonces sí. Que cuando termine este proyecto, entonces sí. Y ese momento nunca llega, porque el momento no llega solo. Hay que crearlo. Permíteme hablarte ahora de algo que pocas personas consideran cuando hablan de eliminar deudas: la psicología del dolor y el placer. Esto viene de la neurociencia y de la psicología del comportamiento, pero lo voy a explicar de forma muy simple. El cerebro humano toma decisiones basándose en 2 factores: el dolor que quiere evitar y el placer que quiere obtener. Y el dolor siempre pesa más que el placer equivalente. Los psicólogos lo llaman aversión a la pérdida. Esto significa que si quieres cambiar tu comportamiento con el dinero, necesitas hacer que el dolor de tener deuda sea más real y más inmediato que el placer de gastar. Esto es algo que puedes hacer conscientemente. Una técnica que enseño es lo que llamo la visualización del costo real. Cuando estés a punto de hacer una compra que no es necesaria, no pienses en el precio, piensa en el tiempo. ¿Cuántas horas de tu vida tuviste que trabajar para ganar ese dinero? Vale esa compra esas horas de tu vida. Vale ese capricho, ese tiempo que nunca vas a recuperar. Esta perspectiva cambia completamente la ecuación emocional, porque el dinero es abstracto.
Las horas de tu vida son concretas, son reales, son irrecuperables. Cuando empiezas a pensar en términos de tiempo en lugar de dinero, muchas compras que antes parecían razonables empiezan a verse de una forma completamente diferente. Hay otro aspecto de la psicología del dinero que quiero explorar contigo porque creo que es uno de los más poderosos y menos discutidos. Se trata de la relación entre autoestima y comportamiento financiero. He observado a lo largo de décadas de trabajo con personas en todos los niveles de ingresos una correlación muy clara. Las personas con alta autoestima tienden a tomar mejores decisiones financieras, no porque sean más inteligentes, sino porque se creen merecedoras de una vida mejor, se creen capaces de lograrlo, y esa creencia actúa como un filtro a través del cual pasan todas sus decisiones. Por el contrario, las personas con baja autoestima tienden a sabotear su propio progreso financiero. Inconsciente, claro, pero cuando alguien en su interior cree que no merece la prosperidad, que el dinero no es para gente como él, que siempre habrá algo que salga mal, esas creencias se manifiestan en comportamientos que confirman exactamente esa historia. ¿Qué tiene que ver esto con eliminar una deuda? Todo, porque si en algún nivel de tu mente crees que no mereces ser libre de deudas, encontrarás razones para no serlo. Encontrarás emergencias que justifiquen gastar el dinero que habías reservado para pagar. Encontrarás tentaciones irresistibles justo cuando más cerca estés de la meta. Encontrarás razones para rendirte cuando el camino se ponga difícil. Por eso, junto con las estrategias financieras, quiero hablarte de algo que llamo el trabajo interior y sé que esto puede sonar poco práctico. Sé que estás esperando números y estrategias y los voy a dar, pero primero necesito que entiendas que sin este trabajo interior, las estrategias no duran. El trabajo interior empieza con una pregunta. ¿Qué creo yo sobre el dinero? No lo que piensas que deberías creer, no lo que has leído en libros. ¿Qué crees realmente en tu interior sobre el dinero y sobre tu relación con él? ¿Crees que el dinero es difícil de conseguir? ¿Crees que las personas ricas son de alguna forma diferentes a ti? ¿Crees que la prosperidad es para otros? ¿Crees que siempre habrá una deuda? ¿Que siempre habrá escasez? ¿Que así es la vida? Esas creencias, sean cuales sean, son el verdadero obstáculo. No el mercado, no la economía, no tu jefe ni tu situación. Tus creencias y las creencias se pueden cambiar, no de la noche a la mañana, pero se pueden cambiar con trabajo consciente y consistente. Una técnica que recomiendo es lo que yo llamo las afirmaciones de identidad financiera. No son frases vacías que repites sin convicción. Son declaraciones de quién estás eligiendo ser. Soy alguien que toma decisiones financieras inteligentes. Soy alguien que vive dentro de sus posibilidades. Soy alguien que elimina deudas con determinación. Las repites cada mañana, las escribes, las dices en voz alta. Y al principio, tu mente las rechaza. Dice, eso no es verdad, pero con el tiempo, si eres consistente, algo cambia. La mente empieza a buscar evidencia de que esas afirmaciones son ciertas. Cuando busca evidencia, la encuentra. Y cuando la encuentra, el comportamiento cambia. Sé que esto puede sonar a autoayuda superficial, pero hay décadas de investigación en psicología cognitiva que respaldan el poder de las creencias sobre el comportamiento. No es magia, es neurociencia, el cerebro es plástico. Se puede moldear, tú puedes moldearlo intencionalmente. Ahora quiero hablar de algo que creo que es absolutamente crítico para el tema de hoy. La diferencia entre urgencia y pánico. Porque cuando hablo de crear urgencia para eliminar deudas, algunas personas confunden eso con entrar en pánico. Y el pánico es lo opuesto de lo que necesitas. El pánico paraliza. El pánico hace que tomes decisiones impulsivas. El pánico te hace buscar soluciones rápidas que generalmente empeoran las cosas. Consolidar deudas sin cambiar el comportamiento. Pedir prestado para pagar deudas. Usar los ahorros de emergencia para hacer pagos y quedarte sin colchón cuando surge una crisis real. La urgencia, por el contrario, enfoca. La urgencia te hace priorizar. La urgencia te hace preguntar qué es lo más importante que puedo hacer hoy para avanzar hacia mi meta, y esa pregunta repetida cada día genera acción consistente. La acción consistente, sostenida en el tiempo, genera resultados extraordinarios. Hablemos ahora de los 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque 6 meses es suficiente tiempo para crear cambios reales y significativos si actúas con determinación. No es una promesa de que eliminarás toda tu deuda en 6 meses, porque eso depende de cuánta deuda tienes y de cuántos recursos puedes dirigir hacia ella. Pero sí es una promesa de que en 6 meses
Puedes cambiar fundamentalmente tu relación con el dinero, puedes eliminar deudas específicas y puedes crear un momentum que te lleve hacia la libertad financiera en el que sea necesario. 6 meses también es un periodo de tiempo que el cerebro puede manejar. No es tan corto que parezca imposible hacer algo significativo. No es tan largo que parezca interminable y abrumador. Es un horizonte de tiempo que genera el equilibrio correcto entre urgencia y paciencia. Déjame darte ahora una estructura concreta para esos 6 meses. El primer mes lo llamo el mes de la claridad y la decisión. En este mes, haces el inventario completo de tus deudas, haces la auditoría de gastos, identificas el margen que puedes crear y tomas la decisión. No una decisión vaga de voy a mejorar mis finanzas, una decisión específica, medible, con una fecha en 6 meses voy a haber eliminado estas deudas específicas y voy a tener este margen mensual disponible. La escribas, la leas todos los días, la compartes con alguien de confianza que te ayude a ser responsable. El segundo mes es el mes de los sistemas. En este mes, creas los sistemas que van a sostener tu progreso sin requerir fuerza de voluntad. Automatizas los pagos, creas una cuenta separada para el fondo de emergencias, estableces un presupuesto mensual que ya no negocias contigo mismo. Los sistemas son importantes porque la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Si dependes de la fuerza de voluntad para tomar buenas decisiones financieras, todos los días eventualmente fallarás. Pero si creas sistemas que toman esas decisiones por ti, automáticamente el comportamiento correcto se convierte en el camino de menor resistencia. El tercer mes es lo que llamo el mes del momento. Para este punto, ya deberías haber hecho tu primer pago adicional significativo en tu deuda objetivo. Deberías haber visto el saldo bajar de una forma que quizás nunca habías visto antes. Ese momento, ese primer momento en que ves progreso real, es extraordinariamente poderoso. Protégelo. No con un gasto que arruine tu progreso, sino con algo que refuerce tu identidad como alguien que está ganando esta batalla. Una cena especial en casa, una noche de película, algo que diga, estoy avanzando, soy capaz de esto. El cuarto mes es el mes de la resistencia. Y te digo esto porque en el cuarto mes la emoción inicial ha pasado. La novedad ha desaparecido. El progreso quizás se siente más lento porque ya no estás en la fase de descubrimiento. Y es exactamente en este punto donde la mayoría de las personas se rinden. No porque no puedan continuar, sino porque la mente busca el alivio de la comodidad y encuentra razones para volver a los viejos patrones. En el cuarto mes necesitas recordarte por qué empezaste. Necesitas volver a conectar con la visión de tu vida sin esa deuda. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué podrías hacer que ahora no puedes? ¿Cómo cambiaría tu nivel de estrés? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiaría tu capacidad de dormir bien por las noches? Esa visión es tu combustible cuando la emoción inicial se ha agotado. El quinto mes es el mes de la aceleración. Si has mantenido el plan durante 4 meses, algo habrá cambiado en ti. Los nuevos hábitos empezarán a sentirse naturales, las decisiones financieras inteligentes empezarán a requerir menos esfuerzo. Es probable que hayas encontrado formas adicionales de generar o ahorrar dinero que no habías considerado al principio. En este mes, busca formas de acelerar. ¿Hay algún gasto que puedas eliminar temporalmente? ¿Hay alguna fuente de ingresos adicional que puedas activar? ¿Hay algo que puedas vender que no necesitas? El sexto mes es el mes de la consolidación y la visión. Para este punto, deberías haber eliminado deudas específicas y haber creado hábitos que van a sostenerte mucho más allá de estos 6 meses y es el momento de mirar hacia adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vas a usar el dinero que antes ibas a pagar en deudas? ¿Cómo vas a construir riqueza a partir de aquí? Porque eliminar deudas es solo el primer capítulo. Es la fundación, pero la fundación no es la casa. La casa se construye encima. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los errores más costosos que comete la gente cuando intenta salir de deudas, no construir un fondo de emergencias al mismo tiempo. Mucha gente piensa que primero debe eliminar toda la deuda y luego ahorrar. Y entiendo la lógica. Si tienes una deuda al 18% de interés, ¿para qué tener dinero en una cuenta que gana el 2%? Matemáticamente no tiene sentido, pero psicológica y prácticamente sí lo tiene. Porque si no tienes un fondo de emergencias y surge una emergencia y siempre surge una emergencia, lo que harás es usar la tarjeta de crédito. En ese momento, todo el progreso que has hecho puede desaparecer en cuestión de días. El fondo de emergencias no es un lujo, es el seguro que protege tu progreso.
cuánto debe ser ese fondo. No, necesita ser enorme al principio. Con tener entre 500 y 1000 dólares o el equivalente en tu moneda, separados en una cuenta que no tocas a menos que sea una verdadera emergencia, ya tienes una red de seguridad que te protege de los contratiempos más comunes. Con el tiempo, a medida que eliminas deudas, puedes ir creciendo ese fondo hasta llegar a 3 o 6 meses de gastos. Pero empieza pequeño. Empieza ahora. Ahora quiero hablar de algo que raramente se discute en las conversaciones sobre deuda: el costo emocional, no el costo financiero. El costo emocional, porque la deuda no solo te cuesta dinero, te cuesta energía mental, te cuesta calidad de sueño, te cuesta presencia en tus relaciones, te cuesta creatividad, te cuesta libertad psicológica. He conocido personas que llevaban años con deudas y habían llegado a un punto en que ya ni pensaban en ello. Se habían acostumbrado tanto al peso que ya no lo sentían conscientemente, pero seguía ahí, operando en el fondo, consumiendo energía, limitando posibilidades, tiñendo cada decisión con una sombra de restricción. Cuando finalmente eliminaron esas deudas, me describieron la sensación como quitarse un peso del que no sabían que llevaban, como respirar profundamente por primera vez en años. Eso es lo que está en juego. No solo números en una hoja de papel. Tu libertad, tu energía, tu capacidad de vivir plenamente. Permíteme ahora hablar de algo que puede ser incómodo, pero que necesito decir. La deuda tiene una dimensión moral que pocas personas consideran. Cuando tienes una deuda, has hecho una promesa de devolver lo que pediste prestado. Y vivir en deuda durante años, pagando solo los mínimos, posponiendo indefinidamente el cumplimiento de esa promesa, tiene un efecto en tu integridad personal, en cómo te ves a ti mismo, en la coherencia entre tus valores y tus acciones. No lo digo para generar culpa. La culpa no es útil. Lo digo porque creo que cuando conectas la eliminación de deuda con tu integridad personal, con quien quieres ser, con los valores que dices tener, la motivación se vuelve mucho más profunda y más duradera que cuando solo la conectas con números y presupuesto. Hay personas que se motivan por el dolor de la situación actual. Quieren escapar. Hay personas que se motivan por la visión del futuro que quieren crear, quieren avanzar hacia algo. Hay personas que se motivan por sus valores más profundos, quieren ser coherentes con quien son. Los 3 tipos de motivación son válidos, los 3 funcionan. Pero el tercero, en mi experiencia, es el más poderoso y el más duradero. Quiero hablar ahora de las relaciones y la deuda porque es un tema que se ignora demasiado. La deuda es una de las principales causas de conflicto en las relaciones. No porque el dinero sea más importante que el amor, sino porque la tensión financiera crea un estrés constante que se filtra en todas las interacciones. Hace que las conversaciones sobre dinero sean cargadas de emoción. Hace que las decisiones cotidianas se conviertan en campos de minas. Hace que la intimidad disminuya porque el estrés crónico suprime exactamente los estados emocionales que permiten la conexión profunda. Si tienes una pareja, eliminar deudas juntos puede ser uno de los ejercicios más poderosos de construcción de relación que existe. Porque requiere comunicación honesta sobre algo que generalmente está cargado de vergüenza y secreto. Requiere alinear prioridades, requiere apoyarse mutuamente cuando uno flaquea. Cuando lo logran juntos, el resultado no es solo libertad financiera, es una relación más fuerte, más honesta y más conectada. Si estás solo en este camino, el apoyo social sigue siendo importante. Encuentra a alguien, un amigo, un familiar, un grupo en línea que entienda lo que estás haciendo y pueda ser tu punto de responsabilidad, no para que te juzgue, para que te ayude a mantenerte en el camino cuando la tentación o el desánimo aparezcan. Hablemos ahora de algo que considero fundamental, la diferencia entre deuda buena y deuda mala, porque no toda deuda es igual. Confundir las dos puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. La deuda mala es la que usas para comprar cosas que se deprecian. Un coche financiado que pierde valor desde el momento en que lo sacas del concesionario. Ropa, electrónica, vacaciones pagadas con tarjeta de crédito. Estas deudas no crean valor, solo crean obligaciones. La tasa de interés que pagas por ellas es simplemente el precio de haber querido algo antes de poder pagarlo. La deuda buena, por el contrario, es la que usas para adquirir activos que generan valor o ingresos. Una hipoteca para una propiedad que se aprecia. Un préstamo para educación que genuinamente aumenta tu capacidad de generar ingresos. Financiamiento para un negocio con un modelo probado y rentable. Estas deudas, manejadas correctamente, pueden ser herramientas de construcción de riqueza. La distinción es importante porque cuando hablo de eliminar deudas me refiero principalmente
a la deuda mala, a la deuda de consumo, a la deuda que no crea nada, excepto la ilusión de que puedes tener hoy lo que aún no has ganado. Y aquí hay algo que quiero que reflexiones profundamente. Vivimos en una cultura que ha normalizado la deuda de consumo, que ha hecho que sea completamente aceptable, incluso esperado, vivir más allá de tus posibilidades. La publicidad te dice que mereces lo mejor ahora. El sistema financiero te facilita el acceso al crédito. Las redes sociales te muestran constantemente lo que otros tienen y lo que tú deberías tener también. En ese ambiente, vivir dentro de tus posibilidades, ahorrar antes de gastar, pagar al contado, se siente anticuado, se siente como privación. Pero te propongo que lo veas de otra manera. Vivir dentro de tus posibilidades no es privación, es poder, es la capacidad de decir que no a lo que no necesitas, para poder decir que sí a lo que realmente importa. Es la diferencia entre ser esclavo de tus pagos mensuales y ser dueño de tu tiempo y tu libertad. Hay una frase que uso con frecuencia: si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. Eso puede sonar extremo, pero he visto ocurrir exactamente eso. Personas que compraron lujos a crédito y terminaron vendiendo activos reales para cubrir las deudas generadas por esos lujos. Quiero hablar ahora de un concepto que creo que cambia fundamentalmente la forma en que la gente ve el ahorro y el pago de deudas. Lo llamo el costo de oportunidad invisible. Cada vez que gastas $1 en algo que no necesitas, no solo pierdes ese dólar, pierdes todo lo que ese dólar podría haber sido si lo hubieras usado de forma diferente. Déjame darte un ejemplo concreto. Si tienes una deuda de tarjeta de crédito al 18% de interés anual y en lugar de hacer un pago adicional gastas $100 en algo que no necesitas, no has perdido $100. Has perdido los $100 más todo el interés que ese dinero habría ahorrado, más el tiempo adicional que tardarás en eliminar la deuda, más el estrés de ese tiempo adicional. El costo real de esa decisión es mucho mayor de lo que parece en la superficie. Y al contrario, cada dólar que diriges hacia el pago de deudas no vale solo $1, vale ese dólar más el interés que te ahorra, más el tiempo que acorta, más la libertad que acelera. Cuando empiezas a ver el dinero en términos de su costo de oportunidad, cada decisión financiera adquiere una dimensión completamente diferente. Ahora quiero hablar de algo que es quizás el aspecto más contraintuitivo de todo lo que voy a compartir hoy. Es esto: la velocidad con la que eliminas una deuda está directamente relacionada con cuánto valoras tu futuro en comparación con tu presente. Los economistas tienen un término para esto: la tasa de descuento temporal. Básicamente es cuánto valoras $1 en el futuro comparado con $1 ahora. Las personas con alta tasa de descuento temporal prefieren fuertemente el presente, quieren la gratificación ahora, valoran poco el futuro, y estas personas tienden a acumular deudas porque consistentemente eligen el placer presente sobre la seguridad futura. Las personas con baja tasa de descuento temporal pueden diferir la gratificación, pueden sacrificar ahora por beneficios futuros. Estas personas tienden a construir riqueza porque consistentemente eligen el futuro sobre el presente. La buena noticia es que esta preferencia temporal no es fija, se puede cambiar. Una de las formas más poderosas de cambiarla es hacer que el futuro sea más real y más concreto en tu mente. Cuando el futuro es vago, es fácil sacrificarlo por el presente. Cuando el futuro es específico, cuando puedes ver claramente cómo sería tu vida sin deudas, cuando puedes sentir la libertad que tendrías, se vuelve mucho más fácil elegirlo sobre el placer inmediato. Por eso la visualización no es un ejercicio de autoayuda superficial. Es una herramienta genuinamente poderosa para cambiar la forma en que tu cerebro evalúa las decisiones. Cuando visualizas tu vida libre de deudas con suficiente detalle y emoción, ese futuro se vuelve tan real para tu cerebro como el presente. Cuando el futuro es tan real como el presente, las decisiones que lo favorecen se vuelven mucho más fáciles de tomar. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que creo que es importante mencionar: los obstáculos reales, porque sería irresponsable de mi parte hablar de eliminar deudas sin reconocer que hay situaciones en que los obstáculos son genuinamente difíciles. Hay personas que tienen deudas que superan cualquier capacidad razonable de pago, dado su nivel de ingresos. Hay personas que están lidiando con problemas de salud que afectan su capacidad de trabajar. Hay personas en situaciones económicas genuinamente precarias donde el margen de maniobra es mínimo. Para esas personas, el camino es más largo y más difícil, pero no es imposible. Lo primero que recomendaría en esas situaciones
es buscar asesoría financiera profesional. No vergüenza, no resignación, sino acción. Hay recursos, hay programas, hay opciones que muchas personas no conocen simplemente porque nunca las han buscado. La negociación de deudas es posible en muchos casos. Los programas de consolidación con tasas más bajas existen. Las organizaciones sin fines de lucro de asesoría crediticia pueden ayudar a crear planes de pago manejables. El punto es este: independientemente de tu situación, hay un siguiente paso. Puede que no sea el paso que yo describo aquí, puede que tu camino sea más largo, pero hay un siguiente paso y tomarlo es lo que importa. Hablemos ahora de algo que me parece fascinante: la relación entre los hábitos cotidianos y la salud financiera a largo plazo. He estudiado este tema durante décadas y lo que he encontrado es consistente y poderoso. Las personas que tienen finanzas saludables generalmente tienen ciertos hábitos que van mucho más allá del dinero. Tienden a ser personas que se levantan temprano, que hacen ejercicio regularmente, que leen consistentemente, que planifican su tiempo, que mantienen sus compromisos, que son puntuales, que cuidan su entorno físico. No estoy diciendo que levantarse temprano te hará rico. Estoy diciendo que los mismos hábitos mentales que se expresan en levantarse temprano, en mantener compromisos, en cuidar el entorno, también se expresan en las finanzas. Son manifestaciones del mismo patrón subyacente: la capacidad de actuar según tus valores a largo plazo en lugar de tus impulsos a corto plazo. Esto significa que si quieres mejorar tus finanzas, trabajar en tus hábitos generales de vida puede ser tan importante como trabajar en tus hábitos financieros específicos. Porque los hábitos no son compartimentos separados, son expresiones de una misma capacidad: la disciplina. La disciplina, quiero que entiendas esto, no es una característica innata que algunas personas tienen y otras no. La disciplina es un músculo, se desarrolla con práctica. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, ese músculo se fortalece. Cada vez que te permites la excepción, ese músculo se debilita. Con el tiempo, las personas con alta disciplina no es que tengan más fuerza de voluntad, es que han construido sistemas y hábitos que hacen que las buenas decisiones sean el camino de menor resistencia. Ahora quiero hablar de algo que considero absolutamente esencial para cualquier conversación sobre finanzas personales: la educación financiera. No la educación formal que recibiste en la escuela, que probablemente fue mínima o nula en lo que respecta al dinero. Me refiero a la educación que tú buscas activamente. El hecho de que estés viendo esto es ya una señal positiva. Estás buscando información. Estás dispuesto a aprender. Eso ya te pone por delante de la mayoría de las personas que simplemente asumen que el dinero es algo que sucede, no algo que se gestiona. Pero quiero ir más allá. Te recomendaría que dedicaras al menos 30 minutos al día a educarte sobre finanzas personales: libros, podcasts, artículos, conferencias. No para acumular información, sino para cambiar gradualmente la forma en que piensas sobre el dinero. Porque cada vez que aprendes algo nuevo sobre finanzas, cada vez que escuchas una historia de alguien que logró lo que tú quieres lograr, estás expandiendo tu mapa mental de lo que es posible. Cuando tu mapa mental se expande, tus acciones se expanden con él. Hay libros que han cambiado la vida financiera de millones de personas. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss. Mis propios libros sobre el éxito y el dinero. No porque ninguno de estos libros tenga la respuesta definitiva, sino porque cada uno de ellos te da una perspectiva diferente que puede resonar de una forma particular con donde estás en tu vida en este momento. Lee con espíritu crítico. No aceptes todo lo que lees sin cuestionarlo, pero tampoco rechaces todo lo que desafía tus creencias actuales. A veces el rechazo inmediato es la señal de que algo ha tocado exactamente el lugar donde necesitas trabajar. Quiero hablar ahora de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre deuda y libertad financiera: el papel de la generosidad. Sé que puede sonar paradójico. Sí, estás tratando de salir de deudas. ¿Cómo puede ser que dar dinero sea parte de la solución? Pero he observado, tanto en mi propia vida como en la de cientos de personas con las que he trabajado, que la generosidad tiene un efecto psicológico poderoso sobre la relación con el dinero. Cuando das, aunque sea una pequeña cantidad, estás enviando un mensaje a tu mente: tengo suficiente para dar. Y esa mentalidad de abundancia, esa sensación de que hay suficiente, cambia la energía con la que relacionas con el dinero.
Saca de la mentalidad de escasez, de la sensación de que el dinero siempre falta, que siempre hay que aferrarse a cada centavo, que nunca es suficiente. No te estoy diciendo que des el 10% de tus ingresos si estás en una situación financiera difícil. Estoy diciendo que incluso un gesto pequeño, dar algo de tu tiempo, de tu conocimiento, de tus recursos, tiene un efecto transformador en cómo te sientes sobre el dinero. Cómo te sientes sobre el dinero afecta profundamente cómo lo manejas. Ahora quiero abordar algo que creo que es una de las conversaciones más importantes que podemos tener. ¿Qué pasa después de eliminar las deudas? Porque mucha gente se enfoca tanto en salir de la deuda que no tiene un plan para lo que viene después. Y sin ese plan, el riesgo de volver a caer en los mismos patrones es alto. Una vez que has eliminado tus deudas de consumo, el dinero que antes ibas a pagar en esas deudas se libera. Y ese momento es crítico, porque en ese momento tienes una elección fundamental: usar ese dinero para mejorar tu estilo de vida ahora o usarlo para construir riqueza a largo plazo. La respuesta correcta, en mi opinión, es hacer ambas cosas, pero en la proporción correcta. Permítete disfrutar de algo de esa libertad. Date el reconocimiento de haber logrado algo difícil, pero al mismo tiempo dirige la mayor parte de ese dinero hacia la construcción de activos, hacia el ahorro, hacia la inversión, hacia la creación de fuentes de ingresos que no dependan exclusivamente de tu tiempo. Porque la libertad financiera real no es simplemente no tener deudas, es tener activos que generan ingresos. Es llegar al punto en que tus inversiones producen suficiente dinero para cubrir tus gastos, de forma que el trabajo se convierte en una elección y no en una necesidad. Ese es el destino. Eliminar deudas es el primer paso hacia ese destino. Déjame hablarte ahora de la inversión, aunque sea brevemente, porque creo que es importante que tengas una visión de hacia dónde vas una vez que hayas eliminado las deudas. Muchas personas piensan que invertir es algo complicado, reservado para expertos o para personas con mucho dinero. Y esa creencia es uno de los mayores obstáculos para la construcción de riqueza. La verdad es que los principios básicos de la inversión son simples. Invierte consistentemente, incluso si las cantidades son pequeñas al principio. Diversifica para reducir el riesgo. Piensa a largo plazo y no reacciones emocionalmente a las fluctuaciones del mercado. Reinvierte los rendimientos para aprovechar el poder del interés compuesto. Empieza lo antes posible porque el tiempo en el mercado es más importante que el momento en que entras. El interés compuesto es quizás el concepto más poderoso en las finanzas personales. Einstein supuestamente lo llamó la octava maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo, pero la idea es correcta. Cuando inviertes dinero y los rendimientos se reinvierten, con el tiempo, el crecimiento se acelera de forma exponencial. Pequeñas cantidades invertidas consistentemente durante décadas se convierten en sumas que parecen imposibles desde el principio. Pero el interés compuesto también funciona en la dirección contraria y eso es exactamente lo que hace la deuda. La deuda de consumo con tasas de interés altas crece de forma compuesta en tu contra. Por eso eliminarla es tan urgente. Porque cada mes que pasa el interés compuesto está trabajando en tu contra. Cuando eliminas esa deuda y empiezas a invertir, cambias de bando. El interés compuesto empieza a trabajar a tu favor. Y ese cambio de bando es uno de los momentos más importantes en la vida financiera de cualquier persona. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para mantener el progreso a largo plazo: la celebración del camino. Muchas personas se enfocan tanto en el destino que se olvidan de reconocer el progreso. Eso es un error, porque el reconocimiento del progreso es lo que mantiene la motivación viva durante el largo camino hacia la libertad financiera. Cuando hagas un pago adicional en tu deuda, celébralo. No con un gasto que arruine tu progreso, sino con algo que refuerce tu identidad como alguien que está avanzando. Una nota en tu diario, una conversación con alguien que te apoye, un momento de gratitud por el progreso que has hecho. Estos pequeños rituales de reconocimiento son más importantes de lo que parecen, porque le dicen a tu cerebro que el esfuerzo vale la pena, que el progreso es real, que el camino que estás siguiendo está funcionando. Hay un concepto en psicología que se llama refuerzo positivo. Básicamente, los comportamientos que son recompensados tienden a repetirse. Si aprendes a recompensarte de formas que no cuestan dinero o que cuestan muy poco, puedes usar este principio para fortalecer exactamente los hábitos que te llevan hacia la libertad financiera. Ahora quiero hablar de algo que me parece importante mencionar antes de llegar al cierre: la comparación social. Vivimos en una época en que la comparación social es más intensa que nunca
en la historia humana. Las redes sociales nos exponen constantemente a versiones curadas y embellecidas de la vida de otras personas. Vemos los viajes, los coches, las casas, las experiencias. Esas imágenes crean una presión poderosa para mantener un estilo de vida que quizás no podemos permitirnos. Esta presión tiene un nombre: el efecto de mantener las apariencias. Es devastador para las finanzas personales, porque te lleva a gastar no en lo que realmente quieres o necesitas, sino en lo que crees que otros esperan ver. Ese gasto impulsado por la aprobación social es quizás la forma más ineficiente y más dolorosa de usar el dinero que existe. La libertad financiera real requiere en algún momento la valentía de dejar de compararte con otros, de definir el éxito en tus propios términos, de entender que la persona que parece más rica en Instagram puede estar ahogada en deudas, que el vecino con el coche nuevo puede estar sacrificando su futuro por las apariencias, que la libertad real no se ve en las fotos. Se siente en la calma de saber que tus finanzas están en orden, en la paz de no deber a nadie, en la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo porque no estás atado a pagos mensuales que no puedes cancelar. Eso es lo que quiero para ti, no la apariencia de riqueza, la realidad de la libertad. Déjame compartir contigo algo personal. Yo no siempre tuve una relación sana con el dinero. Hubo periodos en mi vida en que tomé decisiones financieras terribles, periodos en que el dinero que ganaba desaparecía sin dejar rastro, periodos en que la deuda se acumulaba más rápido de lo que podía pagarla. En esos momentos, la tentación de rendirse, de aceptar que así era la vida, era muy real. Lo que me salvó no fue un golpe de suerte, no fue una herencia, no fue un negocio que de repente explotó, fue una decisión de entender cómo funciona realmente el dinero, de aprender los principios que nadie me había enseñado, de aplicar esos principios con consistencia, aunque al principio los resultados fueran lentos. Gradualmente las cosas cambiaron, no de la noche a la mañana, pero cambiaron, y eso es lo que sé con certeza después de décadas de estudio y de trabajo con miles de personas. El cambio es posible para cualquier persona, en cualquier situación. No siempre es rápido, no siempre es fácil, pero siempre es posible. Y el primer paso siempre es el mismo: tomar la decisión de que las cosas van a ser diferentes. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es el fundamento de todo lo que hemos discutido hoy: la responsabilidad personal. En el mundo en que vivimos es muy fácil culpar a factores externos por nuestra situación financiera. La economía, el gobierno, los empleadores, el sistema. Es cierto que hay factores externos que afectan nuestras finanzas. Nadie puede negarlo, pero hay una diferencia fundamental entre reconocer que los factores externos existen y darles el poder de determinar tu futuro. Las personas que construyen riqueza, incluso en circunstancias difíciles, son personas que asumen la responsabilidad completa de su situación financiera. No porque el sistema sea justo, no siempre lo es, sino porque es la única forma de tener poder para cambiarla. Cuando dices mi situación es culpa de la economía, no puedes hacer nada. La economía no está bajo tu control. Cuando dices mi situación es el resultado de mis decisiones y voy a tomar decisiones diferentes, tienes poder, tienes agencia, tienes la capacidad de cambiar el resultado. Esa es la mentalidad que separa a las personas que avanzan de las que se quedan atascadas. No la inteligencia, no el talento, no las circunstancias, la responsabilidad personal. Ahora, quiero darte algo concreto para que te lleves de esta conversación. No solo principios y filosofía, sino acciones específicas que puedes tomar en las próximas 24 horas. Primero, esta noche, siéntate y escribe todas tus deudas: nombre del acreedor, monto, tasa de interés, pago mínimo. Toda la lista, sin excusas, sin posponerlo. Esta noche. Segundo, calcula cuánto dinero adicional puedes dirigir hacia el pago de deudas cada mes. Revisa tus gastos del último mes y encuentra al menos un área donde puedas reducir solo una. No tienes que hacer una transformación radical de tu estilo de vida esta semana. Solo encuentra un área donde puedas liberar algo de dinero. Tercero, elige tu deuda objetivo. La más pequeña si necesitas victorias rápidas. La de mayor interés si tienes la disciplina para el largo juego. Y comprométete a atacarla con todo el dinero adicional que puedas reunir. Cuarto, automatiza lo que puedas. Configura pagos automáticos. Crea una cuenta separada para el fondo de emergencias y configura una transferencia automática mensual, aunque sea pequeña. Quinto, díselo a alguien. Comparte tu plan con alguien que te apoye. No para presumir, para crear responsabilidad,
para tener a alguien que te pregunte cómo vas y que te aliente cuando el camino se ponga difícil. Esas 5 acciones, tomadas en las próximas 24 horas, pueden cambiar el rumbo de tu vida financiera, no porque sean mágicas, sino porque cada acción que tomas en la dirección correcta crea momentum. El momentum, sostenido en el tiempo, es imparable. Quiero hablar de un último tema antes de cerrar, y es algo que considero profundamente importante: el legado. La razón por la que debes salir de las deudas no es solo para ti, es para las personas que vienen después de ti. Si tienes hijos o si algún día los tendrás, la relación que ellos tengan con el dinero va a estar profundamente influenciada por lo que observen en ti. Si ven a un padre o una madre que vive en estrés financiero constante, que gasta más de lo que gana, que nunca habla honestamente sobre el dinero, aprenderán esos patrones. Los absorberán sin darse cuenta. Lo repetirán en sus propias vidas. Pero si ven a alguien que toma decisiones inteligentes, que habla abiertamente sobre el dinero, que vive dentro de sus posibilidades, que ahorra e invierte con consistencia, aprenderán esos patrones también. Esos patrones pueden cambiar el rumbo financiero de toda tu familia para las generaciones que vienen. Eso es lo que está en juego, no solo tu comodidad ahora, el futuro de las personas que amas. Hay una frase que me gusta mucho: la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos no es dinero, es la sabiduría para ganarlo, guardarlo y multiplicarlo. Porque el dinero sin sabiduría desaparece. Lo hemos visto miles de veces: personas que reciben herencias grandes y las dilapidan en pocos años porque no tienen los hábitos y la mentalidad para manejarlas. Pero la sabiduría financiera, una vez adquirida, es permanente. Se expresa en cada decisión y se transmite no con palabras, sino con el ejemplo. Así que cuando trabajas en tu libertad financiera, cuando eliminas tus deudas, cuando construyes hábitos de riqueza, no solo estás transformando tu propia vida, estás rompiendo un ciclo, estás creando un nuevo patrón que puede beneficiar a tu familia durante generaciones. Eso es un legado real. Eso es algo que vale la pena el sacrificio temporal que requiere. Quiero cerrar con algo que creo que es la verdad más importante de todo lo que hemos discutido hoy. Y es esta: el dinero no es el objetivo, el dinero es una herramienta. Como cualquier herramienta, su valor depende de cómo la uses. La libertad financiera no es tener mucho dinero, es tener suficiente para vivir la vida que eliges, para pasar tiempo con las personas que amas, para hacer el trabajo que te importa, para contribuir a causas que te significan algo, para vivir con dignidad y sin el peso aplastante de las deudas y el estrés financiero. Ese es el verdadero objetivo. Eliminar tus deudas es el primer paso hacia ese objetivo. No el único paso, no el paso final, pero el primero. El más urgente, el que hace posibles todos los demás. Así que te pregunto con toda la seriedad y el respeto que tengo por ti y por el tiempo que has pasado aquí conmigo: hoy, ¿cuándo vas a empezar? No mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando tengas más tiempo o más energía o más dinero. Ahora, esta semana, con lo que tienes. ¿Dónde estás? Porque el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. La persona que eres hoy es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. La persona que serás en 5 años es el resultado de las decisiones que tomes a partir de ahora. Esas decisiones, las que importan de verdad, empiezan con una sola elección. La elección de que tu vida financiera va a ser diferente, de que ya no estás dispuesto a aceptar el peso de las deudas, de que mereces la libertad que viene de vivir dentro de tus posibilidades, de construir activos, de tomar el control de tu futuro económico. Toma esa decisión hoy, ponla en papel, compártela con alguien. Luego da el primer paso, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, da el primer paso, porque los grandes cambios no empiezan con grandes gestos. Empiezan con pequeñas decisiones tomadas con determinación. La determinación sostenida en el tiempo mueve montañas. Te deseo claridad, valentía y la disciplina para crear la vida financiera que mereces. No porque sea fácil, sino porque es posible, porque tú eres capaz de lograrlo. Gracias por estar aquí, gracias por tu atención y tu disposición a aprender. Ahora ve y actúa.